Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo programa. Aconcagua es región por frecuencia 7 y además por cultura online. Estamos de regreso. La semana pasada no tuvimos programa. El domingo fue un día glorioso donde en Aconcagua el apruebo obtuvo más de un 80% de votación en promedio. Queríamos descansar algunos días, pero ya el proceso constituyente siguió avanzando vorágine ya en miras de abril del próximo año. Pero evidentemente que tenemos que avanzar en distintos tipos de propuestas constituyentes y empezar a sociabilizar con la ciudadanía todo el proceso que se nos viene en adelante. Y en particular, el día de hoy vamos a conversar ya con Tomás Jordán Díaz. Tomás Jordán es abogado y además es académico de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Alberto Hurtado. Además es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y además fue uno de los coordinadores, de los líderes, de los jefes del proceso constituyente que se realizó en Chile durante el año 2015 a 2016. Así que un agrado tenerte nuevamente acá, Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación y muy contento, pues estuvimos acá hace una semana hablando de la Constitución y esperando el 25 y parece que nos gratamente sorprendió a todos con una votación extraordinaria, así que muy contento la verdad. Y ya te he visto ahí muy activo, así que felicitaciones por todo lo logrado también para ti y lo que viene en los próximos meses y años a lo mejor. Así que Claro. felicitaciones. Gracias, Tomás. Nosotros tuvimos la oportunidad y la posibilidad de trabajar en el proceso constituyente del año 2015 a 2016. Este fue un proceso constituyente innovador que por distintas razones no vio la luz. Quizás fue porque fue un proceso constituyente en tiempos de paz, entre comillas. No fue un proceso constituyente donde hubo una revuelta ciudadana que exigió cambios, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tú rescatas de este proceso constituyente que desde mi perspectiva generó mucho insumo, mucho material, recogió propuestas de más de Sí. 200.000 personas? Entonces, ¿qué es lo que tú rescatas de este proceso constituyente y si podemos también aportarlo a este proceso constituyente actual y venidero? Sí, hay varias cosas ahí. Uno a veces mira las cuestiones como las últimas cuestiones que han pasado, el fenómeno de octubre del año pasado, sobre todo eso y cómo cree que el proceso de cambio constitucional nació ahí. Pero el proceso de cambio constitucional es un proceso largo que lleva 40 años, ya sea bajo dictadura o en democracia, de muchos actores, mujeres y hombres que buscaron el cambio constitucional. Y en particular el 2016 tiene mucha vinculación con lo que está pasando hoy día, y voy a explicar en dos cuestiones. No sé si recordarás, Claudio, pero en abril del 2017 la expresidenta Bachelet presenta al Congreso un proyecto de lo que se llamó la Convención Constitucional, que era un órgano en la cual se buscaba discutir la nueva constitución que enviara ella a partir de los cabildos y encuentros locales autoconvocados. ¿Qué quiero decir con ello? Que la convención constitucional que conocemos hoy día, que ganó el domingo pasado, en la historia de la reforma constitucional que se aprobó para habilitar el plebiscito, se sostiene en esa idea de convención propuesta en abril del 2017. Por un lado, por lo tanto, hay un camino bastante ligado, bastante de línea recta entre el proceso o el protoproceso de la presidenta, que, como tú dices, no vio la luz en terminar en una nueva constitución, pero sí aportó ciertas cuestiones que son clave hoy día. Una, la convención. Y dos, los contenidos constitucionales de la deliberación pública, lo que la gente discutió, los encuentros locales autoconvocados, en cabildo, y cómo esos resultados hoy día aparecen nuevamente, no directamente como resultados, sino los grandes temas de la discusión constitucional hoy, y que vamos a mirar a la próxima convención, son muchos esos temas que ya la gente venía discutiendo hace 4 años atrás. Estamos hablando del modelo de Estado, del régimen político, pero sobre todo los derechos sociales, los derechos de educación, la salud, las pensiones, la necesidad de regionalizar. Entonces hay muchas cuestiones que están ahí, la necesidad de participación pública, que venían de ahí y hay una línea, hay un continuo de la ciudadanía. Tanto así, mira, las encuestas desde 2016, a partir de ese proceso, daban siempre entre el 70 y el 80% de adhesión a la idea de nueva constitución. Si nosotros miramos esa línea continua de encuesta hasta el plebiscito del domingo, es exactamente el mismo rango, 78%. En consecuencia, me parece que hace muchos años, al menos 4 o 5, las personas estaban muy claras de la necesidad de una nueva constitución política. Concluye ahí la primera parte de la conversación, Claudio. Sí, y con respecto a los contenidos, tiempo atrás tú lanzaste un libro donde extraíste Sí. principalmente lo que se recogió del proceso constituyente
vinculados Sí, al sistema presidencial, vinculados a las regiones, vinculados también a los pueblos originarios. ¿Nos puedes comentar un poco de ese libro? sí, aquí está. 7 Maravilloso. propuestas para la nueva Constitución de Chile. Es un libro que coeditamos con la politóloga Pamela Figueroa, que tiene 8 autores y 7 grandes temas que creemos que van a ser clave y centrales en la próxima discusión constitucional. Se sostienen los resultados de los cabildos y encuentros locales del 2016, pero cada autor fijó su perspectiva, su propia lectura sobre los resultados y por lo tanto hace una propuesta. ¿Cuáles son los temas del libro? Los voy a anunciar y pues si quieres conversamos alguno de ellos. Del paso de un Estado subsidiario a un Estado social o en perspectiva social, por lo tanto incorporar más lógica redistributiva y solidaria, la necesidad de terminar con el hiperpresidencialismo, la necesidad de un sistema de derechos fundamentales donde su eje rector sean los derechos sociales, salud, educación, pensiones, vivienda, por decir algunos, la necesidad de incorporar participación pública en las discusiones públicas, que sobre todo en materia que incida en el Congreso o en el Ejecutivo, el reconocimiento de los pueblos indígenas, también la necesidad de una descentralización efectiva, cambiar este modelo de Estado unitario todopoderoso, por decirlo así, y avanzar hacia un modelo de mayor redistribución. El Tribunal Constitucional, un elemento muy clave en todo el engranaje democrático y que ha sido muy cuestionado. Entonces son grandes temas que van a ser objeto de la discusión constitucional futura, presente, más bien presente, porque las candidaturas y los próximos meses van a ser discusiones programáticas sobre qué queremos de la nueva constitución o qué queremos de que trate esa nueva constitución. Entonces eso en general trata el libro, son 7 grandes temas que ponemos a disposición de las personas para que sirvan de guía, por un lado, y también de que los convencionales constituyentes les pueda hacer algún sentido este libro, en el sentido de cuáles son los temas que la ciudadanía puso sobre la mesa y que también van dibujando la nueva constitución. Por supuesto, ya no vamos a hablar más de la constitución ilegítima de 1980, si es del 2005, si es de 1980. Yo creo que Así es. ahora tenemos que enfocarnos en las propuestas hacia el futuro para los contenidos de la Convención Constitucional. Yo te cuento que a propósito de los cabildos de este proceso constituyente, ¿te recuerdas que después de la revuelta ciudadana y antes de la pandemia hubo como una efervescencia constitucional? Sí, Nosotros hicimos un montón de cabildos, conversatorios, y fíjate que para los cabildos ocupamos el mismo sistema de los cabildos del proceso constituyente del mira, 2016. Establecíamos que ellos vieran con respecto a las instituciones, luego los derechos y las garantías constitucionales, luego los principios y valores, y la verdad que recopilamos un insumo bastante importante. Y yo creo que de aquí al proceso constituyente también vamos a avanzar en algunos cabildos manteniendo una metodología más o menos similar. Y contarte, Tomás, que la otra vez también lo conversamos, de los cabildos que se realizaron acá en Aconcagua el 2016. Si comparamos con los sí, cabildos del año 2019, la verdad que las demandas ciudadanas son prácticamente las mismas. Derechos sociales, regionalización y recuperación de los derechos de sí. aprovechamiento de agua como bien nacional público. Entonces, hay una coherencia armónica y evidente entre los dos procesos constituyentes, fundamentalmente en cuanto al contenido. Totalmente, totalmente. Mira, ahí hay dos cuestiones. Una cosa muy, muy bonita, por decirlo así, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando el 2016 se empezó a preparar el diálogo ciudadano, las personas llamaban dónde se tenían que reunir. No estaba esta cultura de autoconvocarse. Pero ese proceso ayudó a que las personas incorporaran en su forma de vida el autoconvocarse. Tanto así que después del 2018, como tú cuentas, o sea, 2019, como cuentas bien, las personas se autoconvocaron espontáneamente. Armar cabildo, encuentros locales, a través incluso de la misma metodología. A mí me pasó mucho lo que tú estás contando, de que me pidieron las guías metodológicas en la cual se Sí. llevaba a cabo el ELA, la tuve que repartir mucho, porque la gente dijo, "Oh, queremos juntarnos a partir de esa misma metodología". Y ahí hay un tema, porque la participación pública pareciera ser que llegó para quedarse entre nosotros, como que no es posible hoy día pensar, por ejemplo, incluso en la nueva constitución, si no se incorporan mecanismos de participación durante la convención o incluso, como dices tú, antes de que empiece a funcionar, para poder recoger la inquietud y también las visiones constitucionales. Y ahí voy al segundo tema que planteas, que hay mucha coincidencia entre lo que las personas plantean en su vida diaria y los asuntos constitucionales. La regionalización o lo que tú señalas de derechos de agua es un asunto 100% constitucional y que va a estar en la discusión de los próximos año y medio o 2 años. Hay mucha sintonía
entre esta idea de las prioridades de las personas, que también son asuntos constitucionales al mismo tiempo. Por eso es que la Constitución al final afecta a nuestros días, pues, del día a día. Es muy así. La salud, cómo se distribuye el agua, por ejemplo, cómo o qué poder tiene las regiones, las provincias, los gobiernos locales. Se vio muy claro, creo que lo comentábamos la otra vez, en la pandemia, esta asintonía o desafinación, por decirlo así, entre el poder central y el gobierno local para hacer frente a la pandemia. Y eso requiere nuevas estructuras institucionales que permitan mayor flexibilidad y adecuación de las políticas a la realidad local. Exactamente. Y pasando a otro tema, finalmente el domingo se abrió la llave para el proceso constituyente. En el día domingo pasado, solamente los chilenos señalamos, no queremos y queremos avanzar en un texto constitucional nuevo. ¿Qué se nos viene ahora, Tomás, para explicarle a la gente que nos está viendo por Cultura Online en Frecuencia 7? Muchas cosas muy interesantes. Si te parece, voy a hacer como un calendario y con eso podemos radicarnos en algún punto. El 11 de enero se inscriben las candidaturas. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo se van a configurar esas listas. Yo entiendo que en Aconcagua se eligen 8 diputados, o sea, convencionales constituyentes, de acuerdo al sistema electoral de los diputados hoy día. Por lo tanto, vamos a ver cuántas listas se conforman y quiénes componen esas listas. Por lo tanto, hay una conversación, negociación entre partidos independientes que se va a dar en estos meses. El 11 de enero se inscriben las listas. El 11 de abril hay elección de convencionales constituyentes, pero también de alcaldes, de concejales y de gobernadores regionales. Por lo tanto, va a ser una elección, curiosamente, con relativa, a fondo, concurrente entre estas 4 autoridades. Y lo más seguro es que las campañas estén cruzadas, muchas por el tema constitucional. Es decir, el gobernador, el alcalde, el concejal van a tener mucho que decir en la discusión constitucional. Por lo tanto, podríamos decir que ahí va a haber un apañamiento o un apalancaje entre candidatos de alcalde, concejales, gobernadores y candidatos convencionales. Me parece que eso puede pasar. La convención empieza a funcionar un mes después, entonces vamos a tener más o menos el 15, 16 de mayo va a estar empezando a funcionar la convención por 9 meses. Si no logra o va atrasada en el mes 9, se puede aplazar 3 meses más y por lo tanto con un máximo de 12 meses. Y luego de esos 12 meses, 60 días después, tiene que haber un plebiscito final en que nosotros tenemos que aprobar o rechazar la nueva constitución. Y siendo así, esa nueva constitución ya aprobada, entra en vigencia en un acto formal en que concurre el presidente, Congreso, y después se publica, y por lo tanto, al momento de entrar en vigencia, el día que entra en vigencia, se produce la derogación, es decir, desaparece la constitución actual, y solo va a regir hacia el futuro la nueva constitución. Ese es como más o menos el itinerario que se nos viene calculando entre fechas septiembre del 2022, más o menos, aproximado. Y hasta el plebiscito de salida nos va a regir... Hasta el plebiscito. Sí, no, perdón, hasta el plebiscito de salida, para bien o para mal, nos va a regir la Constitución de 1980 y tenemos que aceptar las reglas del juego contenidas en el mismo proceso constituyente, por supuesto. Totalmente, totalmente. Al final del día, aunque sea para decirle adiós, va a cumplir un fin como de permitir el cauce final de su propia muerte, por decirlo de alguna manera. Así que va a regir hasta ese día en que se publique, esa mañana del día X de septiembre de 2022, en que se publica la nueva Constitución, y en ese mismo momento deja de tener efecto en la Constitución actual. Una cosa bien interesante, que las instituciones que están hoy día en la Constitución siguen su vigencia. Mantiene el presidente de la República ejerciendo sus funciones, va a haber elección de presidente a fines del próximo año, el Congreso sigue en funciones, sigue dictando leyes, porque las políticas públicas, las necesidades de las personas no paran por un proceso constituyente. Exactamente. Entonces, se eligen los y las constituyentes en abril del año 2021. En la actualidad se está discutiendo los escaños reservados para pueblos originarios. Todavía hay algunas normas que tienen por objeto emparejar la cancha con los independientes. El tema de la paridad ya está resuelto. Electos los y las constituyentes se tienen que reunir en algún espacio físico determinado. Lo más probable es que sea el ex Congreso Nacional, o también se ha hablado de otras dependencias. El día en que ya se constituya la Convención Constitucional, van a estar los 155 o más, si se aprueban los pueblos originarios. ¿Cómo se parte esto? Hay que tener un reglamento, ¿cierto?
Buena pregunta. Y tú has dicho una cosa muy importante. Uno, que vamos a tener una convención paritaria. Es decir, si allá en Aconcagua se eligen 8, van a haber 4 y 4. Eso va a ser así, y por lo tanto vamos a tener una convención que va a empezar a trabajar por primera vez en el mundo en igualdad de condiciones mujeres y hombres. Es una cuestión bien interesante porque nosotros, curiosamente, hemos diseñado cuestiones bien innovadoras, no solo el proceso participativo 2016, sino que la convención paritaria es la primera que hay en el mundo en términos de una convención constitucional. Y por lo tanto, a tu pregunta, el primer día, ojalá antes empiecen a conversar, cuando ya sepamos quiénes son los convencionales, tiene que haber un reglamento de funcionamiento. Es decir, cómo va a operar en la práctica la convención. Que va a haber una mesa, seguramente una directiva, un presidente de la convención, seguramente va a haber un vicepresidente o algo así, que se tiene que dar sus propias reglas. Por ejemplo, para comisiones, seguramente va a ser subdividida en temas. Nosotros tenemos como ejemplo el Congreso, que tiene varias comisiones temáticas según el área y van trabajando los proyectos. Me parece que algo equivalente podríamos imaginar que va a haber, por lo tanto, comisiones, votaciones en las comisiones, después seguramente van a haber plenario. Como es una sola cámara, y nosotros estamos acostumbrados al bicameralismo, pero lo más seguro es que hayan más de una vuelta o más de una revisión del mismo tema para poder dar una segunda mirada. Entonces, eso es muy importante que se produzca lo antes posible y que el reglamento se acuerde lo antes posible. ¿Por qué? Porque es el mismo tiempo para acordar el reglamento que para discutir la Constitución. Ahora bien, ojalá, y eso es mi aspiración, que los temas de fondo constitucionales se discutan o empiecen a conversar ya desde la elección de los convencionales, cosa de tener lo más adelantado posible el inicio de la conversación constitucional en la convención. Porque entre más luego empecemos a conversar, más tiempo vamos a tener para ajustar toda esta nueva arquitectura constitucional. Entonces el reglamento cumple un rol clave, porque los reglamentos en general operan más cuando hay menos acuerdo, y cuando hay más acuerdo el reglamento es más secundario. Es decir, el reglamento va a permitir dirimir alguna disputa. Y ahí hay una cuestión clave que se ha dado nombre a poco, pero van a haber 5 ministros de la Corte Suprema sorteados que van a tener como misión resolver dudas procedimentales, básicamente sobre el reglamento, cómo se aplica, qué se quiere entender, qué se quiso decir con una frase determinada, porque los temas de fondo, es decir, los contenidos de la nueva Constitución no van a consulta a estos ministros de la Corte, sino solo los temas procedimentales, que básicamente van a estar en el reglamento. Claro, porque podría pasar que el mismo reglamento o la reforma constitucional existan distintos tipos de interpretaciones y evidentemente alguien tiene que resolverlo. Y con respecto a la regla del 2/3, sabemos que tiene que quedar plasmado en el texto constitucional todas aquellas materias respecto a las cuales exista quórum o acuerdo de 2/3. Teóricamente las materias que nos unen como país deben quedar plasmadas en el nuevo texto constitucional. Esta regla del 2/3, algunos como que han querido pasar, perdónenme la palabra, la cuchufleta, y han querido de que este 2/3 se aplique al final del texto. ¿Cuál es tu visión con respecto a este mecanismo y cómo debiera aplicar esta regla en la práctica? A ver, estoy en contra de la tesis de los 2/3 al final, básicamente porque la discusión que se dio en la comisión, que se dio en el acuerdo por la paz el 15 de noviembre, la discusión que se dio en la convención, en la comisión técnica que preparó el borrador de la reforma constitucional, la discusión que se dio en el Congreso, todas apuntaron y se señaló firmemente que el 2/3 era norma. A medida que se avanzaba, se iba aplicando o votando por 2/3, no un total, no votar al final toda la Constitución de nuevo por 2/3. Ahora bien, esos son los antecedentes, esa es la interpretación mayoritaria. Algunos, como han tratado de entender esta cuestión siempre de una manera un poco para tener un veto al final del día, pareciera decir que se acostumbran a ejercer el veto. Entonces quieren decir, no, yo quiero vetar al final si la Constitución no me gusta con un quórum agravado. Entonces lo pueden vetar al final, tratar de que caiga al final de los 12 meses. Creo yo que este grupo de 5 ministros de la Corte Suprema va a cumplir un rol muy clave, porque en el fondo a la primera disputa que se produzca sobre los 2/3, ellos lo van a resolver. ¿Y te acuerdas que un profe de Derecho Constitucional, no recuerdo su nombre y tampoco si lo recordaría lo voy a decir, sostenía que el texto final, antes del plebiscito de salida, tenía que pasar por el Tribunal Constitucional? ¿Qué te parece esa tesis? De alta creatividad, pero de poca sostenibilidad. Claro.
de todas maneras. Yo Lo creo que que ni pasa siquiera da para es que profundizarlo. no da, es que es muy rara, o sea, yo lo conozco, tengo harto respeto, se lo dije en un Twitter, se lo contesté derechamente, le dije no está equivocado por la siguiente razón. Lo que él sostenía es que como el texto final tiene que ir a un plebiscito, y eso tiene que ser un decreto del presidente que convoca al plebiscito, ese decreto puede ser cuestionado, por decirlo así, controlado por el Tribunal Constitucional. Entonces él sostenía que como iba a ir el decreto de convocatoria, el contenido de toda la Constitución podía ser revisado por el Tribunal Constitucional. Lo que él no dijo es que la Constitución hoy día, cuando le señala al presidente que convoca el plebiscito, dice que el texto que se va a plebiscitar es el texto que sale de la convención. O sea, el texto que se tiene que aprobar las personas, el texto que tenemos que votar en el voto final, es el texto que sale. La propuesta de la convención es la que se plebiscita. Por lo tanto, no puede ser alterada por nadie entre medio, porque sale de la convención, lo toma el presidente, convoca el plebiscito, y lo que nosotros vamos a tener ahí, a la vista, es el voto, y lo más seguro es que venga la Constitución anexada o una cuestión así. Por lo tanto, la tesis de él se saltó exactamente la parte en que dice qué es lo que se va a plebiscitar. Entonces, si se tiene que plebiscitar el mismo texto que sale de la convención, ¿en qué momento el tribunal puede tomar una decisión distinta respecto al contenido? Y eso ya sería como... Pero bueno, pero por creacionismo jurídico no nos quedamos. Exactamente. Tomás, se nos ha pasado súper rápido el tiempo, pero nos queda la materia más importante, yo creo, de la conversa. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serán los tres grandes temas centrales en el debate constitucional de la futura convención constitucional? Si lo podemos sistematizar a tres. Obviamente que son muchos otros, sí, pero si podemos reducir a tres, ¿dónde va a estar el debate 7, central del proceso? Voy a tratar de... creo que hay dos temas ligados, los voy a sumar en uno, que es modelo de Estado y derechos sociales. Están muy ligados. Cómo crear un nuevo modelo que se aleje de subsidiariedad con derechos sociales garantizados. Ese es un gran tema que va muy unido. Segundo gran tema ligado al modelo de Estado, lo que tú hablabas en un comienzo, es regionalización. Y me parece que es un temazo muy, muy verde aún de tratar. Ahí ustedes que tienen un alto interés en los temas de distribución del poder geográfico, por decirlo así, hay que ponerle cabeza, propuesta en el corto tiempo. Me parece que hay un tema que es el que va, de todos los temas, el que va más atrás. Y el otro gran tema yo pondría, voy a tratar de, que son los nuevos temas, que son pueblo indígena y participación pública, como un gran tema, poniéndolo con un título de nuevos temas constitucionales. Entonces, lo pondría en esos tres ejes: modelo de Estado de derechos sociales, modelo jurídico o regionalización, ya sea cuál va a ser el modelo nuevo, y participación y pueblos, por otro lado, como esencialísimo. O sea, no vamos a tener una constitución que no trate esos temas, creo yo. Y ahí hay una cuestión que es bien interesante, que es como una perspectiva, que por ejemplo, género, la relación mujer-hombre, la igualdad, es una lectura que va a abarcar toda la Constitución, que más que tema va a ser una cuestión como además de ser un tema, va a ser una lectura propia de la Constitución nueva. Ya estar escrita por mujeres y hombres le va a dar una impronta muy distinta a lo que conocemos hoy día, que en general las leyes han sido escritas por nosotros los hombres, digámoslo. Exactamente. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es el tema de la regionalización o la forma de Estado. Yo soy un convencido de que podemos lograr una mejor división política y administrativa que quede acorde a la identidad de los territorios y a las regiones que existen. Yo creo que se puede sumar perfectamente a Concagua, Maule Sur y Limarí-Choapa, que son territorios que han ido quedando postergados y que han levantado movimientos ciudadanos para recuperar su calidad, entre comillas, independiente, porque eran provincias hasta antes de 1974. Entonces, estoy seguro de que podemos buscar algún mecanismo de forma de gobierno que establezca mayor autonomía para los territorios, poder de decisión, cierto grado de administración de recursos propios y armonizar la división política territorial y que no queden estas demandas pendientes como Aconcagua, Maule Sur, que ya llevan bastante tiempo y vía ley no nos ha resultado. Por tanto, creemos de que el proceso constituyente puede ser la opción. Después de que entre en vigencia la Constitución, dudo que podamos tener alguna instancia, porque tratándose de una Constitución nueva, aprobada por la generalidad de la ciudadanía, probablemente sea muy difícil hacerle modificaciones. Por tanto, creemos que la instancia para una nueva organización territorial es el proceso constituyente. Tú eres de Linares, ¿cierto? Cuéntanos un poco de tu vida en Linares. ¿Cuándo llegaste a Santiago? Mira.
Pero déjame decir una cosa sobre lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que es súper importante porque a veces pasa que la teoría o las políticas públicas como más teóricas no recogen la realidad. Mucho se ha dicho que en la distribución geográfica, la división política administrativa debería ser menos regiones, pero claramente nosotros estamos en presencia en los últimos años como las identidades regionales se han ido reconfigurando, volviendo a tener esas viejas estructuras, por decirlo así. Y lo digo para bien, porque en el fondo lo más seguro es que pase lo que tú estás diciendo, que en el fondo la discusión constitucional se logre una distribución del poder más acorde como las antiguas provincias, en el fondo aquellas zonas en que tienen su propia identidad. Tú lo decías sobre Maule y ahí voy a lo de Linares. Los que somos de Maule Sur, identidad muy distinta, no obstante la zona central, no obstante producirse ahí como acá, también la primera colonización importante española, nosotros conocemos, pero son nomenclaturas distintas, con divisiones políticas distintas, con condiciones económicas diferentes. Maule Norte es mucho más rico que Maule Sur. Y yo nací en Linares, mi familia es una antigua familia que tiene más de 300 años en la zona de los campos alrededor de Linares. Y me eduqué ahí, fui al colegio y después salí a los 17, 18 años a la universidad, me casé en Santiago y hice una vida ya santiaguina, pero viajando. He viajado yo creo que una vez al mes de hace 30 años, puede ser 25 años, ¿sí? Salvo el tiempo que estuve fuera estudiando. He conservado a mis amigos de colegio, soy el encargado de hacer la junta anual de compañeros de colegio todos los años que corresponde, me dedico a esa es una actividad, toco con un grupo del colegio que empezamos a los 13 años, estamos tocando, bueno, estuve muchos años parado, pero retomamos, y por lo tanto se llama The Youngers, que no éramos Youngers, ahora somos viejos, pero tengo muchos vínculos, voy siempre, voté allá el domingo, así que, en parte me identifica la canción de Manuel García que se llama El Provinciano. Sí. La Gran Capital, algo así. La Gran Capital, se llama la canción. Así que Tomás, eso, lo que pasa es que mi vida la he hecho acá, porque cosas de la vida. Uno puede pertenecer a dos lugares. Perfecto. Tomás, queremos agradecerte nuevamente. Tiempo atrás nos acompañaste en el ciclo conversatorio de la Universidad de Aconcagua. Ahora nos acompañas por Aconcagua de Región, por Cultura Online y además por Frecuencia 7, el canal de la región de Aconcagua. Nos aclaraste bastantes dudas, hicimos algunos recuerdos del proceso constituyente donde tuvimos la posibilidad de participar ambos. Así que sí, quedamos un poquito más claros, principalmente para quienes nos están viendo a través de las pantallas, con respecto a todo este proceso constituyente que se nos viene de aquí en adelante. Te mando un abrazo, Tomás. Vamos, Linares, que se puede, y nos estamos viendo. Y te agradezco, por supuesto, que nos haya acompañado y te dejo las palabras para que te puedas despedir. Muchas gracias, de verdad. Ha sido para mí un honor estar las dos veces, agradablemente. Espero que todo resulte bien para ti en los próximos meses y que mucha fuerza, que se necesitan candidatos de fuste como tú, así como muy jugados por su zona. Así que lo quiero ayudar, encantado. Así que un gran abrazo y a las personas que nos ven, también para ellos, muchas gracias por sintonizar y estar mirando. Así que encantado y hasta la próxima, si nos da, pues yo feliz. Muchas gracias, Tomás. Y ahora vamos a pasar a ver algunas imágenes del noticiario de Cultura Online con respecto a la celebración del triunfo del apruebo en la Plaza Dignidad o en el Club de Tenis también de la ciudad de San Felipe. Así que, señor director, vamos a ver estas imágenes. Lo que se viene desde ahora en adelante, a contar de mañana, con el tema de inversiones, porque obviamente también van a haber cambios importantes en la Constitución que van a llevar a hacer cambios importantes que también van a traer cosas económicas que vamos a tener que vivir a contar del día de mañana. Vamos a ver cómo va a estar funcionando el comercio y todo lo que tiene que ver con las inversiones. Así que es un tema muy importante, no menor, que vamos a estar formando parte también. Informaciones. Vamos a ver cómo, César, cómo van a amanecer las bolsas mañana, el IPSA, cómo va a estar el precio del dólar, cómo va a caer la bolsa en este minuto. Porque todo esto trae también, tiene consecuencias, o sea, pueden ser negativas o pueden ser positivas. El resultado, estamos hablando de una votación de un plebiscito, pero influye también en la parte económica. Exactamente. Exactamente, eso es sumamente importante porque en estricto rigor con esto, los inversionistas que invierten en nuestro país y en los mismos empresarios de acá van a poder
van a retener sus inversiones para ver en qué pie va a quedar ahora el país, dadas las circunstancias que vamos a tener que cambiar la Constitución. Entonces, en este rigor, esperamos, vamos a ver a contar de mañana cómo van a estar las bolsas y efectivamente también el dólar. Vamos a ver cómo van a cambiar esas cosas. Estamos viendo en vivo y en directo lo que está aconteciendo en San Felipe. La gente está muy contenta. Miren, hasta un dinosaurio hay ahí, miren. Oye, la gente es muy creativa también para poder desarrollar sus manifestaciones. Eso es lo bonito. Miren, con niños también están todos ahí disfrutando, celebrando en familia, como corresponde, con un orden. Me preocupa, César. ¿Sí? Me preocupa la parte sanitaria. ¿Qué va a pasar en 6 días más? Cuando se empiece, no es meter miedo, pero cuando se manifiesta en el cuerpo si la persona da positivo en COVID. Con todo esto de ir al lugar de votación, se cumplió con los protocolos sanitarios, pero siempre hay contacto. No sabemos ahora con estas manifestaciones, con estas celebraciones. No hablemos más de manifestaciones, hablemos de celebración, porque la gente lo está haciendo de forma ordenada, tranquila, como todo Chile quiere, pero me preocupa qué va a pasar en los próximos días, porque no hay que olvidar, es una noche que va a terminar, que va a ser para la historia de nuestro país, pero vamos a seguir en pandemia lamentablemente, y tenemos que seguir cuidándonos. Sí, tienes toda la razón, Eduardo. Aquí vemos que tampoco se han respetado los protocolos. Esperamos que ojalá no aumenten los números de esta pandemia, pero también es preocupante el tema. No hay distanciamiento social, se está celebrando, están todos contentos, pero por favor, mantengan las distancias, traten de no sacarse la mascarilla. Sabemos que es complejo, porque la gente está contenta, está celebrando lo que se peleó por más de un año, con todos estos movimientos sociales que dieron cabida a lo que estamos viviendo en este minuto. La gente quiso un plebiscito nacional con la Constitución, se logró, se luchó para ello, con estas manifestaciones que durante un año se estuvieron trabajando y obviamente la gente no quería nada con la clase política, nos pilló la pandemia, estuvimos en cuarentena, ahora estamos viendo los resultados ya de lo que es esta Constitución, de estas elecciones que vivimos acá, de este plebiscito donde se tomó la determinación de que se aprobó la nueva Constitución y con convención constituyente que tiene que ver con que la gente va a elegir popularmente a las personas que van a redactar esta importante iniciativa, esta nueva Constitución. Ahora vamos a ver quiénes van a ser los que van a postular para la redacción de esta Constitución, de esta nueva Constitución. Exactamente, es un tema no menor que esperamos que lo comentamos también fuera de nosotros como equipo. No sé si recuerdas cuando conversábamos que prácticamente también queremos que las personas que van a estar dentro de la redacción sean personas letreadas. La paridad de género también. Exactamente, y que sea como corresponde, o sea, que en definitiva tengamos personas que sean, por así decirlo, y estén a nivel de lo que necesitan esta Constitución. Eduardo. Por ejemplo, ¿cuántos cupos van a tener los pueblos originarios? ¿Cuántos cupos van a tener las mujeres, los hombres? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Vamos a empezar esto comienza y termina hoy porque parte una nueva historia y esto va a durar por lo menos 1 año y medio, hasta 3 años para tener una nueva constitución, porque primero hay que elegir los representantes para que comiencen a redactar esta nueva constitución y luego se apruebe. Exactamente, queda un camino bastante largo aún que tiene que ver con, mira, hasta juegos artificiales están tirando las personas acá en San Felipe, celebrando muy contentos, pero efectivamente, Eduardo, queda un largo camino, aproximadamente 1 año, 2 años, donde se va a poder ya a trabajar en la que es la nueva Constitución. Esperamos que en ese transcurso de tiempo se mantenga la calma, se mantengan las celebraciones como corresponden y no se tomen otros caminos que, sin lugar a dudas, lo único que hacen es detener el avance que llevamos a nivel nacional. Estamos contentos de llevar... Y en medio también de toda esta construcción de una nueva constitución para la República de Chile, entre medio vamos a tener elecciones de gobernadores regionales, vamos a tener en el caso también elecciones de alcaldes, de concejales. ¿Cómo va a influir ahora en la clase política este resultado? Que hasta este minuto está en el 78,12% que la gente aprueba. ¿Cómo le va a afectar a los nuevos candidatos? A los políticos tradicionales, cómo le va a afectar también en el caso de los consejeros regionales, los gobernadores regionales que se van a postular y también a las personas que quieren redactar las constituciones. Vienen también las presidenciales. Hay mucho camino por delante
Y yo creo que esto va a marcar un precedente, este resultado, que la gente dice, nos cansamos, nosotros queremos tomar las decisiones, queremos ser parte de nuestros derechos y que se respeten. Por lo tanto, van a estar los ojos políticamente puestos ahí. Exactamente, un dato no menor. Específicamente también lo habíamos conversado en el transcurso del día. Ahora está el voto voluntario. Se quiere volver al voto obligatorio en lo que son las elecciones que se vienen en abril. Yo creo que no sé si estarán preocupados por el nivel de votaciones que vamos a tener en las elecciones ya de los candidatos a alcalde, gobernadores y todo el tema. Yo creo que ellos están en una disyuntiva, porque específicamente esta votación fue bastante alta, pero fue por un tema que el pueblo solicitó. Vamos a ver cómo va a estar el comportamiento eleccionario dado el minuto cuando estemos en las elecciones de abril específicamente. Hay que estar muy atentos a eso, y la clase política yo creo que también está asustada en ese aspecto. Por eso también quieren instaurar y volver a tener el voto obligatorio. ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Yo creo que, a opinión personal, nunca se debió optar por el voto voluntario. Es un compromiso, es un deber, es un derecho, y por lo tanto todo el mundo tiene que participar. Aquí no hay excusa para decir, a mí no me interesa, yo no soy político. Nosotros nacemos con la política, nacemos siendo políticos desde chiquitito. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos tomar opciones, cuando queremos tomar decisiones, queremos opinar con base, es importante también emitir el sufragio. Por eso que esto se le llama un acto republicano, y hoy ha sido una jornada muy histórica por la alta votaciones que sobrepasó con crece a la última que se realizó en nuestro país. Por lo tanto, como lo decías tú, los comités políticos comienzan de cero, van a tener que evaluar el resultado. Yo creo que van a tener que cambiar la estrategia de cómo acercarse más a la gente, ver los problemas sociales, que eso es lo que quiere la juventud, que quiere un mejor porvenir, quiere un mejor futuro. Están preocupados por los adultos mayores que están con bajas pensiones. En fin, son situaciones bastante complejas que se comienzan a analizar, a contar de este minuto, y lo van a hacer todos los comités políticos con respecto a las distintas elecciones que vienen de ahora en adelante. Exactamente, Eduardo, porque en definitiva es un cambio radical que está viviendo nuestro país. Es un cambio netamente muy fuerte, porque ya no es como antiguamente, que decían, no, ¿para qué los políticos se confiaban en sus personas que votaban por ellos? Hoy en día ya cambió radicalmente toda esta decisión. El pueblo ya tiene voz y voto. Con esto ya quedó marcado que efectivamente los compatriotas ya tienen una opinión frente al gobierno, tienen una opinión frente al país, son capaces de elegir lo que ellos quieren, y efectivamente esto es un golpe fuerte para la clase política a nivel nacional, Eduardo. Y se termina también estos famosos, que en política se le llama estos famosos nichos, donde dicen, no, yo cuento con estos votos, estos son seguros, son míos. Se confían mucho los adultos mayores, y los adultos mayores hoy golpearon la mesa porque fueron en masa. Lo hemos dicho durante todo el día. Se pensaba que por la pandemia, que los hijos, a los papás, a los abuelos, en este caso los nietos, no iban a dejar que fueran a votar para evitar el contagio, pero la gente llegó igual. El caballero con su corbata, con su terno ahí, como lo ha hecho siempre, llegó muy temprano. No esperó la hora presencial que tenían ellos entre las 14 y las 16 horas. Fue durante toda la jornada y se vio mucha juventud. Por lo tanto, va a cambiar esta elección para de aquí en adelante. Hablemos de las de alcalde, de concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales, porque la gente quiere otra cosa. Va a mirar muy bien la persona, va a mirar muy bien, va a escuchar muy bien los planteamientos en cuanto a las políticas sociales que no funcionan muy bien en nuestro país, y esto lo sabemos hace mucho rato. Vino el estallido social, lograron sacar el 10%, se habla de un nuevo 10%. Ahora comienza esto de cero, que cuando se hizo también la campaña del miedo que se iba a partir con una hoja en blanco, no es tan así. Ahora hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Lo que se viene por delante no es menor. No se trata de ganar una opción que se hizo un trabajo durante 6 meses, durante 2 meses, con campaña, con puerta a puerta, con comunicación a través de las redes sociales. Ahora lo que se viene es bastante delicado y también va a depender mucho de las personas. Ojo con los que se van a postular, porque hay muchos que dijeron la opción, yo voy a optar por la opción del apruebo porque te quiero postular para constituyente. Pero vamos a ver cómo va a responder el electorado en ese sentido. Exacto, es un dato no menor, Eduardo. Específicamente vamos a ver quiénes, y lo comentamos un par de minutitos atrás, vamos a ver quiénes van a formar parte de
esta línea editorial, por así decirlo, de la nueva Constitución, que también es preocupante, porque queremos personas que sean eruditos en los temas, no queremos tampoco que se redacte algo que en un futuro después se pida cambiar. Yo creo que si se va a hacer este cambio, como ya la gente lo solicitó, sea un cambio que realmente sea un aporte de la sociedad, que sea una brújula para poder seguir también en esta nueva Constitución que todos nuestros compatriotas eligieron. Estamos bueno, aquí viene César el trabajo de que en la zona tenemos también muchos abogados constitucionalistas y que ellos van a tener mucho que opinar. Y sobre todo en nuestra zona, los que vienen trabajando hace mucho rato por una nueva región Aconcagua, son temas bastante delicados y también hay que tomarlos con mucha delicadeza. Así que es importante, por ahora, la gente que apostó por el apruebo, que ganaron, nosotros somos totalmente objetivos, yo me emití mi sufragio, que es totalmente privado, no lo voy a decir, usted tampoco, pero aquí ganó una postura y esa es la que preocupa ahora, que hay que hacerlo bien. Las cosas no se trata de que gane una opción, sino que hacer el trabajo completo. Comienza ahora desde cero. Exactamente, es una nueva forma. Yo creo que los políticos ya tienen muy claro qué es lo que quieren nuestros compatriotas, hay que estar atentos. Yo creo que se dobló la mano al gobierno en todo sentido y obviamente, por así decirlo, el pueblo rugió, por así decirlo, y estamos viviendo este cambio específicamente. Obviamente el voto es privado de todos nosotros, pero efectivamente vamos a comenzar de cero. Tienes toda la razón, Eduardo, vamos a comenzar a escribir un nuevo libro, con lo que tiene que ver ahora con la nueva Constitución que se va a desarrollar dentro de los años que vienen. Lo que decía una señora que conversaba con José Luis Gómez, que decía, yo traigo a mis hijos porque ellos, la nueva Constitución es lo que le vamos a heredar, lo que le vamos a dejar para su futuro, para que no pasen las mismas cosas que ha pasado con nuestros abuelos, con nuestros padres y con mucha gente en el día de hoy. Exacto, es también lo que nosotros pensamos, el dejarle a nuestros hijos específicamente. Yo creo que, imagínate la sociedad hoy en día, los jóvenes que están viviendo ahora esto, ellos no vivieron la historia pasada, hace años atrás. Ellos, como tú decías, en el transcurso de la transmisión que realizamos hoy en día, efectivamente los jóvenes vieron documentales, se informaron de la historia, fueron capaces de cambiar el switch, de hacer estos movimientos sociales que partió desde los jóvenes, de los escolares que comenzaron con todo el movimiento en Santiago, lo pudimos ver en las estaciones de metro. Ellos comenzaron con este movimiento social, se hicieron valer, por así decirlo, de una mala manera, por así decirlo, con todos los vandalismos que se realizaron, pero era la única forma, por lo que escuchamos también y vimos a nivel nacional, de que el pueblo se hiciera dar a conocer, porque la clase política era como entender, y esto es una opinión personal, la clase política estaba como muy silenciosa trabajando, es una opinión personal, silenciosa. Muy confiada. Exacto, y confiado en el trabajo que supuestamente ellos han realizado año tras año. Y con esto nos quedó claro que... Si hacemos una cronología, la actual Constitución fue la que redactó el gobierno militar. Vinieron otros gobiernos, el gobierno que más reforma hizo a la Constitución fue la del expresidente Ricardo Lagos. Después la presidenta Michelle Bachelet también hizo algunas reformas. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha cambiado su Constitución, ha hecho enmiendas, ha hecho cambios en la Constitución. Pero Chile hoy dijo otra cosa: no queremos esta Constitución, no queremos seguir con las reformas que ya se hicieron, queremos partir prácticamente, no hacer todo de cero nuevo. Algunas cosas yo creo que se van a tomar en cuenta, se van a mejorar, pero se va a redactar esta nueva Constitución. Exactamente, es como lo que se dice también en redes sociales específicamente, donde podemos ver que el pueblo chileno se ha demostrado con una democracia una forma democrática que jamás habíamos visto, no se ha visto frecuentemente esto que acaba de ocurrir. Yo creo que es una forma de poder expresar, de poder mostrar los cambios, y obviamente se ven reflejados ya en estas votaciones que ya llevamos el 76,54% de los votos contados a nivel nacional, Eduardo, y eso ya estamos con el apruebo, es lo que eligió la gente, lo que elegimos todos nuestros compatriotas, y estamos plenamente dispuestos a poder apoyar esta moción y a ver qué es lo que se viene hoy en día.
es importante que las personas que se escojan a nivel popular puedan también tomar una decisión correcta, y es lo que a mí personal me preocupa, de cómo se va a redactar esta nueva constitución. Esperemos que las personas que se elijan tengan, y lo voy a volver a decir porque realmente me preocupa el tema de la escritura de la constitución, creo que tienen que ser personas que estén ad hoc y que estén informadas y que lo hagan de la mejor forma posible y que sean capaces de recabar toda esta información que tiene que ver con los requerimientos que los compatriotas quieren. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo? Por favor, Eduardo, adelante. Adelante, Eduardo, adelante. No, te quería mencionar que se están recibiendo, no a nuestro medio, sino que estamos revisando las redes sociales, Twitter, que trabaja mucho en esto del plebiscito, esta es una red social que trabajan más los políticos, los artistas, en este caso, por ejemplo, Pedro Aznar, están cantantes de Argentina, de otros países, felicitando a los chilenos que dicen que están con el apruebo y también con la convención constitucional. También habló hace pocos minutos, tuiteó en este caso Alberto Plaza, que dijo que este es el nivel de adoctrinamiento que hacen en los colegios en cuanto a la votación, porque son distintas posturas. Ya se están comenzando a conocer ya las reacciones del mundo político. Hola Nelson Venegas, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buen abrazo. Y gracias por acompañarnos en la Aconcagua de Región. Sí, te escucho súper bien. Gracias por acompañarnos por Cultura Online y además por Frecuencia 7. Nelson, finalmente el domingo se abrió la llave para el proceso constituyente y en definitiva ya a partir de mayo comienza a funcionar la Convención Constitucional. Recién estábamos hablando con Tomás Jordán de el debate central de este proceso constituyente, cuáles van a ser las materias que necesariamente se van a discutir. Entonces, tú también como abogado constitucionalista quería preguntar desde tu perspectiva cuál será la materia central del debate constituyente y cuáles creen tú que son las materias que están vinculadas directamente con nuestro territorio, con Aconcagua. Sí, hola, muy buenas noches, Claudio. Para mí es un placer conversar contigo. Antes que todo, tengo que reconocer el encomiable trabajo que tú has desarrollado en tratar de instalar temas. Por supuesto, el tema de la región Aconcagua, pero no ahora, sino que hace muchos años ya vienes instalando temas que son súper importantes, porque por otra parte también hacen y dejan de manifiesto que aquí en la Aconcagua también existe gente que es capaz, que no necesariamente tiene que venir gente de otro lugar y a determinar cuál es nuestro futuro, ¿ya? Que de vez en cuando aparecen cada 4 horas y vienen cada 4 años y vienen a ordenar todo el territorio, todas nuestras comunas, todas las elecciones municipales, todas las elecciones de todo. Y entonces yo creo que lo que estás haciendo tú y muchos otros, y por qué no decirlo, yo también me incluyo, es dejando en evidencia que aquí en la Aconcagua también hay gente que es capaz de poner temas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo, Claudio, es muy buena tu pregunta. Yo creo que la Constitución, yo cómo la veo, cómo la prefiguro. Primero tiene que ser una Constitución mucho más corta que la que hay. Eso es evidente, ¿ya? Tiene que ser una Constitución más corta porque nuestra Constitución es demasiado larga. Y como si fuera esto poco, como lo he señalado en otras oportunidades, tiene además una cantidad de leyes orgánicas constitucionales que son las que rigen el modelo, el sistema institucional propiamente tal, por eso se llaman orgánicas, y que para poder modificarla, derogarla, etcétera, se requiere 4/7 partes. Son 17 leyes orgánicas, o sea, es un monstruo jurídico, incomprensible. Y eso hace entonces que en términos concretos la Constitución del 80, con sus respectivas modificaciones y aparte eso con sus leyes orgánicas, si a eso le sumamos también las leyes de quórum calificado que requieren mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1 de los votos, hacen en definitiva que la legislación sea demasiado inmodificable, demasiado pétrea, tiene prácticamente, como nosotros nos enseñan en las carreras de Derecho, son prácticamente cláusulas pétreas. Y evidentemente no se adecúa a los tiempos, a las realidades, a la modernidad, a la tecnología, a los nuevos desafíos sociales, medioambientales, etcétera. Y entonces para poder modificar eso se requieren tan grandes mayorías que al final la gente empieza a deslegitimar la política como actividad social. Porque la política ya no resuelve sus problemas, porque el debate público no resuelve sus problemas. Entonces la política se desprestigia y no hay nada más peligroso que cuando la política deja de representar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando muere la política, siempre hay alguien que manda, ¿ya? Entonces, ¿quién manda? Manda o la fuerza de las armas o la fuerza del dinero,
¿Ya? Entonces, lo primero que siempre hay que señalar es que es fundamental generar instituciones que permitan a la política generar representatividad. Y nuestra constitución actual no la tiene. Por lo tanto, lo primero que yo haría es hacer una constitución mucho más corta, una constitución también que genera principios rectores principalmente, cosa que los detalles técnicos sean discutidos por la ley, por los legisladores de su tiempo, en el momento histórico que les toca vivir, y eso significaría que el Parlamento serviría para algo, y no para lo poco que sirve hoy día. Porque lamentablemente, por ejemplo, hoy día, producto de todo lo que te decía recién respecto a los quórums, si a eso le sumamos, por ejemplo, que las leyes más importantes del país, que son las que tienen que ver con cuestiones de carácter presupuestaria, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, entonces el Parlamento queda inerte, queda incapacitado para generar grandes y profundas transformaciones. Y por lo tanto el Parlamento no sirve para nada y por lo tanto el Parlamento se desprestigia. Cuando toda democracia real, moderna, no solo moderna, sino que desde la época de Inglaterra, cuando se empieza a formar el common law, o todas estas constituciones constitucionarias, o la Revolución Francesa, etcétera, lo que representa la fortaleza de la democracia es el Parlamento. Yo sé que me estoy extendiendo, pero déjame hacer, porque yo creo que es súper. La cuestión fundamental es más corta, que dé mayor poder al Parlamento a través, ojalá, de un sistema semiparlamentario donde los parlamentarios puedan sacar leyes y por lo tanto el Parlamento represente a la ciudadanía, sirva para algo, ¿ya? Mayores generaciones de posibilidad de proyectos de ley presentados por la ciudadanía, es decir, distribuir el poder, porque hoy día el poder solo lo tiene el Ejecutivo. Entonces, primero tú distribuyes el poder con el Parlamento, pero después no solo con el Parlamento, sino que generas mecanismos de iniciativa legal, popular, de la ciudadanía, y entonces se distribuye mejor el poder. Y la cuestión crucial es la determinación de pasar una constitución de ser neoliberal a una constitución social. ¿Y qué significa eso? Significa que, claro, existe el derecho de propiedad, existe la iniciativa económica, existen todo este tipo de cosas, pero que tiene un techo, y ese techo se llama el bien común. Es decir, el derecho de propiedad no puede ser tan absoluto de manera tal que traiga el detrimento del bien común. Y entonces la propiedad, sin perjuicio que existe, queda circunscrita a lo social. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ocurre hoy día y que va a seguir ocurriendo cada vez más, donde, por ejemplo, muy pocas manos concentran la propiedad del agua y el resto, disculpa la expresión, que se joda. No, pues, en el futuro va a existir, por supuesto, el derecho de propiedad, pero evidentemente siempre respetando el hecho de que para todo exista agua y existan los bienes comunes. Entonces yo creo que la cuestión va a ser prácticamente, los dos principales debates van a estar en torno a eso. Problemas accesorios que vienen de ahí son los temas de descentralización, porque el centralismo es un cáncer que tiene nuestro país, porque primero yo siempre lo tiro como ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nuestra comuna tenga un per cápita de 110.000 pesos y la comuna de ¿cómo se llama?, de Las Condes tenga un per cápita de 1.400.000 pesos? Siendo que el 80% de mi comuna es vulnerable, es decir, requiere del Estado. Y en Las Condes el 10% solamente es vulnerable, y mucho menos. Entonces se produce una cuestión que la desigualdad territorial, el excesivo centralismo termina perjudicando cuestiones como la salud de la gente, que es la salud primaria, cuestiones como la educación de la gente, que es la educación municipal, es decir, lo del territorio. Entonces, si no viene una reivindicación del territorio, llámese región, llámese provincia, llámese gobiernos locales, si no viene eso, va a seguir ocurriendo lo que existe en Chile, donde en algunos sectores, como quedó de manifiesto la semana pasada a propósito del plebiscito, hay 3 comunas que viven prácticamente como mejor que en Suecia y el resto de Chile vivimos todavía en la época de la colonia. No sé si es tremenda la inequidad territorial, Nelson. Mucho se habla de la equidad salarial, de la equidad de género, que me parece, pero la inequidad territorial es un tema que por distintas razones ha terminado siendo olvidada por la política o por los políticos, por distintas razones. De manera de que esperemos que este nuevo pacto social que se va a generar busque los mecanismos para entregar más poder a los gobiernos locales y se busquen mecanismos de financiamiento para terminar de una vez por todas o equilibrar esta inequidad territorial. Y con respecto a la división política y administrativa, voy a insistir con este tema, recién lo hablamos con Tomás. Tengo la sensación de que la instancia para la región de Aconcagua es el proceso constituyente, porque
Después, si nos va mal con la región de Aconcagua en el proceso constituyente, después va a haber una constitución nueva, que es muy difícil después se pueda modificar para agregar una unidad territorial nueva. De manera que la instancia que nos queda es subsanar los vicios que es la división política y administrativa y el territorio. Y ahí está Aconcagua, Sur, incluso Limarí, APA, que ya están aburridos de La Serena y de Coquimbo, ¿no? Mira, aquí hay una cuestión que es fundamental y que ojalá que la gente que esté viendo este programa tome conciencia de lo que yo voy a señalar. Y a lo mejor voy a ser medio impertinente, pero tiene que la gente despertar. ¿Por qué, tú lo dijiste, por qué se mantiene esta inequidad territorial? Porque nuestros legisladores, porque los que construyen las políticas públicas, primero las de Chile, ¿ah?, son todos de Santiago. Y en segundo lugar, son de Valparaíso. Entonces, ¿qué van a proteger ellos? Ellos van a proteger, como toda persona, sus propios intereses. Cada cual siempre protege lo suyo. ¿Acaso tú, Claudio, no proteges acaso tu familia, tu mujer, tu hijo, lo más concreto? Uno siempre protege lo tuyo, su terreno, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros tenemos legisladores que representan, por ejemplo, nuestra zona, pero viven en Vitacura, sus hijos van a los colegios en Vitacura, van al doctor en Vitacura, ¿cuál es el real compromiso que va a tener con esa zona? Si nosotros, por ejemplo, elegimos constituyentes, ya que estamos en este desafío, Claudio, contigo, si nosotros elegimos constituyentes que vienen desde Santiago y ganan los votos porque son en nuestro distrito, nuestra propia gente, como si nosotros fuéramos tontos, ya, disculpa, como si nosotros no tuviéramos opinión, como dije en un principio, ¿cuáles van a ser la verdadera pasión que van a defender, por ejemplo, respecto de la región de Aconcagua? Van a andar, por ejemplo, como tú has andado estos últimos 5 o 6 años, por ejemplo, con un cartelito región Aconcagua, porque tú vives acá. Entonces, ¿lo van a defender con esa pasión? Entonces, lo mismo pasa en el ámbito legislativo. Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, en un programa de radio donde había una persona que había sido parlamentaria por esta zona y resulta que en una pincelada arregló todo, todas las alcaldías, todas las municipalidades del Valle de la Aconcagua, no nos visitaba hace rato y porque él tiene intención. Entonces, chuta, y acá no existe gente aún. No lo digo por mí, todos saben que yo tengo interés, pero no existe, aparte de mí, no existen otras personas, no existen personas que sean capaces de plasmar los intereses de nuestra zona. Entonces, yo creo que las definiciones incluso son súper importantes a propósito de este programa, porque la gente tiene que entender que es la hora de elegir a nuestra gente. Y si no elegimos a nuestra gente, ya la culpa no va a ser de la política, ni de los políticos, ni de la corrupción, ni de Piñera, ni de la Constitución del 80, etcétera. La culpa va a ser que la gente elige a gente de otros lados, que defiende intereses de otros lados y no los intereses de nuestra zona. Yo creo que la nueva Constitución va a tener que establecer alguna norma donde los candidatos hagan un domicilio de 5 años previo al momento de la elección para que no tengamos estos paseitos, ¿cierto?, donde se cambian de distrito o donde se cambian de región como quien se cambia de zapato. Yo creo que ese tema se puede regular perfectamente porque no es primera vez que ocurre que llega gente de afuera. Y este distrito está muy mal hecho, Nelson. Yo estuve mirando otros distritos. Hay distritos que, por ejemplo, tienen 300.000 habitantes y eligen a 4 diputados. Hay otros distritos que tienen 400.000 habitantes y eligen 5 diputados. Yo creo que vamos a tener, antes del proceso, durante el transcurso constituyente, ver si hay alguna análisis. Yo creo que este distrito perfectamente se puede dividir. No estoy hablando de crear más cargos, sino que ya, dejemos Marga con 5 diputados y en las 3 provincias de Aconcagua dejemos a 3 diputados. Perfectamente se puede hacer vía reforma. Y es un tema que necesariamente vamos a tener que revisar porque si no vamos a seguir quedando por el resto de los tiempos. Nelson, bueno, te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado en estos 20 minutos. Te quiero, como de costumbre, dejar las cámaras para que te despidas de nuestros amigos que nos están viendo ahora por Frecuencia 7 por Cultura Online. Muchas gracias, Claudio. Yo solamente insistir en lo que te dije en un principio. Aquí, hace un tiempo atrás, en una jornada en que nos invitó, me acuerdo, Eugenio Cornejo, que llenó el Teatro Municipal de San Felipe y habló de la región de Aconcagua. Y ahí nos conocimos, pues, y formamos esta corporación. Yo creo que ahora voy a dejar de ser alcalde, voy a poder volver un poco más a la corporación que de una u otra manera estás dirigiendo tú, pero que yo también soy parte de ella.
Y yo siento, de verdad, lo siento, y ojalá que la gente de Aconcagua abriera de verdad los ojos, que nosotros tenemos capacidades, pero que nosotros no podemos seguir siendo en muchos aspectos desplazados por otra gente. Aquí hay gente, por ejemplo, que son legisladores de nuestra zona, que ni siquiera vienen. Y entonces uno diría, no, es que ¿sabéis qué? Lo que pasa es que en realidad son muy buenos, son muy capaces, son grandes intelectuales. Bueno, ustedes saben cuáles son las características de nuestros propios diputados. Entonces, yo digo, ¿por qué nosotros no? ¿Ah? ¿Por qué, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de tu propio desafío de ser constituyente? Tú, Claudio, eres jefe de la carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua, ¿ya? Así también después tú me contrataste como abogado, como profesor de Derecho Constitucional. O sea, tu contribución es real, concreta, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación, de una universidad que se llama Universidad de Aconcagua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a ser importante que nosotros de una vez por todas mejoremos nuestra capacidad y nuestra autoestima en términos de lo que somos en Aconcagua? Porque si no, como les decía recién, las injusticias del futuro ya no van a ser culpa de otros, sino que culpa simplemente de la gente que opta por otra gente, ¿ah? que vota por otra gente. Se abre una nueva posibilidad también con este tema de la región Aconcagua, de la elección de gobernador regional, que un día podríamos conversarla más, que tiene que ver, que yo el otro día se lo planteaba a Aldo Valle, le dije, Aldo Valle, si tú sales gobernador regional, yo lo que te pido como aconcagüino es que tú crees una delegación regional, porque la ley lo permite, que se llaman áreas metropolitanas, ¿ya? Las áreas metropolitanas son aquellas que tienen más de 250.000 habitantes o que una conurbación de terreno continuo, como lo tenemos, por ejemplo, en la Aconcagua, entre las provincias Los Andes, San Felipe y Petorca, y con eso, por último, generar una delegación regional que descentralice un poco las políticas públicas que hay en Valparaíso, porque yo no estoy dispuesto, porque yo lo voy a apoyar a él, pero yo no estoy dispuesto a apoyarlo para que siga esta situación donde nosotros tenemos un intendente inexistente, donde Aconcagua no es tomado en cuenta para nada. Transversalmente, aquí la gente, incluso la gente de derecha me encuentra la razón cuando yo digo, si aquí no han hecho nada respecto al agua, no han manejado bien el tema de la pandemia, entonces Aconcagua tiene que saltar el techo ideológico y político para sobreponer también los intereses transversales que tiene nuestra tierra. Y el desafío es programas como estos que permiten ir abriendo los ojos a la ciudadanía. Así que yo te doy las gracias, no por haberme invitado, sino que por generar este tipo de instancias que hace que la gente de la Aconcagua se informe de manera mucho más profunda respecto a los temas. Muchas gracias, Nelson. Aconcagua es región y por supuesto que tenemos que difundir todas aquellas materias que de alguna u otra manera van en directo beneficio del bien común de todos nuestros habitantes. Así que, Nelson, un abrazo de acá de San Felipe, cruza el abrazo por Curimón y llega hasta Calle Larga pasando por Rinconada, así que te agradezco la presencia y nos estamos viendo el próximo a las 21 horas. Chao, que estén bien. Gracias Cultura Online y Frecuencia 7. Chao, que estén bien, nos vemos.